en esta mañana lluviosa, pero bueno, agradecidos a Dios también por la lluvia, queremos compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Romanos. Y ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del 14 al 25, Pablo está escribiendo una carta a los romanos y empieza así esta palabra: las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Porque sabemos que la ley, dice, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, y no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a leer hasta ahí. Señor, te damos gloria, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos que nos guíes, Señor, para poder hacer tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la palabra para poder compartir a través de este medio, que pueda ser de bendición para aquellos que están compartiendo este programa en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria y la honra para ti. Amén. Amén. Aquí nos encontramos con Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, había sido en su creencia que tenía que proteger el templo donde estaba la presencia de Dios. Se encontró en cierto momento de su vida con los cristianos, con aquellos que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, aquellos que compartían sus enseñanzas, que predicaban de Jesús, el autor y dador de vida. En este momento, cuando él encuentra a los cristianos predicando otra cosa, en vez de defender el templo donde estaba la presencia de Dios, defendían y predicaban la palabra de un Dios vivo, un Dios de poder que se hizo hombre para estar con nosotros. Entonces Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un perseguidor, seguía a los cristianos, los capturaba, los llevaba prisioneros, los mataba por causa de su creencia. Era fariseo, aquel que proclamaba la ley y todas las leyes del templo, pero no cumplía en realmente lo que había puesto Dios en el corazón de los hombres. No cumplía con esos requisitos tan básicos y sencillos que Dios pone en nosotros para que lo podamos obedecer. Este hombre, que era perseguidor de la iglesia, en camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, él se cae en el piso postrado y ante esa presencia, ante ese resplandor, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo, que hasta ese momento llamaba Saulo, después Dios le cambia el nombre a Pablo, le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú sigues. Entonces él, por este encuentro, él queda momentáneamente ciego, es trasladado a un lugar donde 3 días después, por medio de uno de los seguidores de Jesús, ora por él y él recibe de vuelta la vista. Al recibir la vista, Pablo entiende que tiene que seguir a Jesús. El Señor le pone en su corazón que sea ahora un discípulo, un seguidor de él. Él se aparta durante 3 años para poder estudiar la Escritura, para realmente se dio cuenta que era una persona que estaba haciendo las cosas equivocadamente, estaba siguiendo los deseos de su carne y no realmente lo que el Espíritu quería hacer con él. En ese reconocimiento, Pablo se da cuenta de muchas cosas. Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, hay muchas cosas que hacemos como habituales, cosas que por ahí nos parecen normales. El por ahí poder sacar ventaja de algo, el poder sacar ventaja sobre otra persona que va a resultar afectada, y no tenemos cargo de conciencia, o no nos molesta, o no vemos que sea malo. A veces quizás
tomar cosas que no nos corresponden, a veces ser infieles a nuestras esposas, o tantas cosas que hacían o las personas antes de conocer a Jesús sin ningún cargo de conciencia y quizás tomándolo como algo gracioso o algo realmente que no lo preocupaba. Pero cuando tuvimos un encuentro con Jesús, las personas que tuvimos un acercamiento a Él y que le abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo entrara en nuestras vidas, empieza a haber cambios, empieza a haber modificaciones en nuestro estilo de vida. Para ilustrarlo sería algo así. Cuando yo estaba solo, cuando todavía no me había casado con el amor de mi vida, con Nancy, cuando llegaba a mi casa dejaba las medias tiradas por un lado, llegaba a trabajar y dejaba los zapatos por un lado, iba tirando las medias, la camisa por otro lado, así, y era un descontrol mi casa, era un descontrol porque yo no estaba ordenado, estaba acostumbrado a una forma que mi madre andaba atrás mío, juntando las cosas, las ponía a lavar, como decía, todas las cosas, pero no era el orden que uno quisiera tener. Pero cuando me casé, cuando conocí a mi esposa, que ella vino a mi vida y empezamos a vivir juntos porque estábamos casados, mi esposa me iba juntando las cosas y me decía, Dani, esos zapatos los podés poner allá, esa media, esa ropa, eso, ponelo para lavar. Y empezó a haber un orden. A veces entre nuestro desorden y el orden que tenemos que poner, hay cierta confusión y hay ciertas cosas que nos complican. Es como que un día le abramos la puerta de nuestro corazón a Jesús y Él empieza a ver las cosas que están mal y empieza a poner un orden, y en nuestro desorden nosotros nos entendíamos, pero cuando Jesús empieza a ordenar todas las cosas, a veces vamos a tener conflictos y algunas luchas. Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Jesús quería poner su casa en orden, Dios, el Espíritu Santo que estaba ahora en Pablo, quería poner su vida en orden, y él tenía un conflicto, porque con su mente él sabía que tenía que servir a Dios y quería servir a Dios. Pero su carne, sus deseos, su carne le contradecía, no quería servir a Dios y seguía teniendo algunos errores y fallas que él sabía que tenía que mejorar y que le estaba fallando a Dios, y por eso él luchaba constantemente con su carne. ¿Sabe que hoy quizás están viendo este programa muchas personas que han conocido a Jesús y se han apartado porque han encontrado que no han podido servir a Dios como ellos querían? Porque a veces su carne o sus deseos se ponían sobre su deseo de buscar a Dios. Sabe que nuestra carne, siempre que nosotros querramos buscar a Dios en oración, en lectura de la palabra y todo eso, siempre nos va a pasar, o vamos a estar cansados, o vamos a tener alguna otra cosa que hacer, y al final, cuando nos queremos acordar, no hemos tenido comunión y una relación con Dios. Nuestra carne nos va a tirar para descansar, para la pereza, para distintas cosas, antes que buscar a Dios. Porque los deseos de nuestra carne son en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo se estaba dando cuenta de eso. Aquí estamos hablando de un hombre que había servido a su pecado, que había servido a los deseos de su carne, pero ahora que se había encontrado con Jesús, se había encontrado con una realidad diferente y se había dado cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Dice, con mi mente deseo servir a Dios, pero mi cuerpo no obedece a mi mente, ¿sí? Tenía esos deseos que todavía tenían que ser controlados. Se encontraba con dos tipos de naturaleza, ¿sí? Al haber recibido a Jesucristo tenemos dos naturalezas: nuestra naturaleza carnal, con la cual vamos a lidiar todos los días hasta que el Señor venga, y nuestra naturaleza espiritual. Nosotros tenemos dos opciones: a la que le demos de comer, a la que alimentemos más, va a ser la que va a ganar. Si usted tiene tiempo de comunión con Dios, si tiene tiempo de oración, tiempo para leer la palabra de Dios, la naturaleza espiritual va a prevalecer, va a tomar el control sobre su naturaleza carnal, sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si le damos de comer a nuestra naturaleza pecaminosa, viendo cosas que no le agradan a Dios, escuchando comentarios que no edifican, que no sirven, o haciendo lo que queremos con nuestra vida, difícilmente nuestra naturaleza espiritual pueda superar nuestra naturaleza carnal. Por eso es importante saber que son cosas que nos pasan, son cosas que vamos a luchar día a día,
Es muy difícil, como dice la palabra, estar en santidad, en plena comunión con Dios, pero se puede si usted tiene un tiempo de comunión y relación con Dios, donde Él lo va a fortalecer para que usted pueda cada día cambiar aquellas cosas que por ahí al Señor no le agradan, pero antes nos parecían buenas porque era un hábito en nuestra vida. ¿Sabe que no solamente Pablo tenía este problema? En el libro de Santiago 5:17, la palabra de Dios dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías era un profeta de Dios, era un hombre que tenía una relación íntima, una comunión íntima con Dios. Pero sin embargo la palabra dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que la nuestra. Dios le había mostrado, había derramado fuego del cielo sobre un sacrificio que le había presentado delante de los profetas de Baal, estos hombres que querían llevar al pueblo a la idolatría. Pero sin embargo Él los desafía, estos 450 hombres, los desafía a hacer un sacrificio y a ver qué Dios era el verdadero Dios. Entonces en ese sacrificio que representa cada uno, Elías, él solo por un lado clamando a Dios, y estos hombres clamando a Baal para que ese sacrificio fuera consumido. Dios obra de gran manera sobre la oración de Elías, derrama fuego sobre ese altar, no solamente quema ese sacrificio, quema el altar, consume el agua con el cual había rociado ese sacrificio, hace tremendo milagro y todo el pueblo empieza a creer en Dios. Pero a pesar de todo esto, luego él mata a los profetas de Baal a cuchillo, ¿sí? Y recibe una amenaza de Jezabel que le dice que tome por cierto que ella va a tomar su vida y lo matará así como él mató a los profetas de Baal. Y este hombre en su desesperación sale corriendo y se esconde en una cueva, aterrorizado. Y yo digo, ¿cómo después de haber presenciado tremendo milagro de Dios, luego de que Dios le dio la fuerza, Dios derramó del cielo fuego sobre ese sacrificio, este hombre es intimidado por una sola mujer y corre asustado a esconderse en una cueva? Su carne había prevalecido sobre su espíritu, sobre lo que había presenciado. Su cansancio había tenido más importancia que todo lo que había presenciado. Luego el Señor en esa cueva lo recupera, lo alimenta, lo deja descansar y lo manda a que continúe con su trabajo. Pero también tenemos otro caso con Moisés. Moisés es llamado por medio de una zarza ardiente a liberar a su pueblo. Y Moisés pone excusas y le dice: ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni después, ni de que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Pone excusas, sabiendo que era Dios que lo estaba dirigiendo a liberar a su pueblo. Su carne lo contradecía, era más fuerte que él. El Señor le dice: te pondré a Aarón como tu voz, como tu palabra. Hablaría a través de Moisés, y Moisés iba a hablarle a Aarón, y Aarón iba a transmitir todas las cosas. Pero sin embargo, él tenía temor. Y así nos encontramos también con Jeremías, que ponía la excusa que era pequeño, que no podía servir, pero dijo: toda la palabra que yo ponga en tu boca, tú la darás, y yo estaré contigo siempre. Siempre que tengamos cosas para hacer para Dios, nuestra carne, nuestros deseos van a jugarnos en contra. Van a decir: sos muy chico, quizás no sabés, quizás no tenés seminario, quizás no tenés el tiempo, no tenés palabra, no te van a prestar atención, se van a burlar de vos. Muchas de esas cosas que vienen de nuestra carne nos van a impedir que hagamos la voluntad de Dios. Pero depende de nuestra relación con Dios, es que vamos a obedecer a Dios o nos vamos a quedar con las ganas de saber lo que hubiera pasado si hubiera escuchado a Dios y lo hubiera obedecido. Yo te quiero invitar a que unos versículos más adelante Pablo sigue contando, pero también en el libro de Gálatas dice: andad en el Espíritu y no en los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son totalmente opuestos a los deseos del Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, si buscamos a Dios, tener una relación y una comunión diaria, de a poquito, día a día, vamos a ir renovándonos, vamos a ir creciendo y vamos a tener una mejor relación con Dios. Unas cartas más adelante, en 2 Corintios 4, del 16 al 18, Pablo escribe esta misma palabra. Aquel hombre que estaba luchando con su carne, ahora está escribiendo esta palabra. Escuche y preste atención.
Dice, por lo tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El hombre exterior, nuestros deseos carnales se van desgastando día a día, y el hombre interior, el que está buscando esa relación con Dios, va creciendo día a día. No mirando las cosas de este mundo, que son las que nos apartan a veces de buscar la voluntad de Dios, sino mirando las cosas que no se ven. Y que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, el Señor nos va a recompensar por nuestro esfuerzo y por nuestra fidelidad, por haber resistido a nuestra carne y buscarlo con todo nuestro corazón. Sé que no es fácil, ¿no? Si fuera tan fácil no se haría tanto hincapié en la Biblia, pero el estar en santidad. En la Biblia dice la palabra de Dios, el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Pero es un proceso que se va logrando día a día, a medida que vamos buscando a Dios y el Señor nos muestra qué área de nuestra vida debemos cambiar. Con un corazón obediente, con un corazón con ganas de servir a Dios, debemos obedecer. Y sabe que todos los mandatos que hay a través de la Biblia para nosotros son para bien nuestro. No porque Dios se goce en cambiarnos y se divierta jugando con nosotros, sino que Dios quiere lo mejor para la vida de cada uno de sus hijos, quiere lo mejor para tu vida. Por eso yo te quiero invitar que si estás lidiando con tu carne, con esas cosas que por ahí te cuesta, ¿no? Servir a Dios, venir a la iglesia, venir a buscar a Dios, un tiempo especial, es un tiempo donde Dios te puede ministrar en la iglesia. Pero a veces cuando estamos saliendo para la iglesia nos pasa de todo, ¿sí? Porque Satanás, el enemigo de nuestra alma, no quiere que lleguemos porque sabe que vamos a recibir palabra de Dios. Por eso yo te quiero invitar a que te esfuerces, a que ores, a que busques a Dios, aún en contra a veces de tu propia voluntad, para que puedas tener esa relación que Dios tanto está anhelando y para que pueda prevalecer, para que pueda fortalecerse nuestra naturaleza espiritual sobre nuestra naturaleza carnal. Yo te quiero compartir esta palabra de vuelta. Por tanto, no desmayamos en esta lucha. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Estaremos en completa santidad y completamente bien, perfectos, el día que el Señor venga a buscarnos. Mientras tanto, nos esforzamos, oramos, leemos su palabra, compartimos un devocional día a día para que cada día el Señor abra nuestros oídos y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros y podamos ir cambiando día a día. Hermano, yo te quiero invitar que si te has apartado de Dios y hoy en este momento te encontrás un poquito lejos, el Espíritu Santo en esta tarde te está llamando a que vuelvas a buscarlo. Quizás hay cosas que tengas que cambiar, pero este es un proceso que Dios va a ir haciendo a su debido tiempo sobre tu vida. Yo te quiero invitar que también, si no has recibido a Jesús y por ahora viviste de problema en problema por malas decisiones que tomaste, que en esta mañana, o en esta tarde, puedas recibir a Jesús en tu corazón. Él quiere ayudarte a que puedas salir victorioso. Él quiere ser tu guía a través de su Espíritu Santo para que puedas tener una nueva oportunidad. Y me gustaría invitarte a que pudieras abrir tu corazón, si realmente estás arrepentido, si realmente ves que todas las cosas vienen para atrás, que puedas con un corazón arrepentido decirle al Señor, yo te necesito en mi vida, necesito un cambio, necesito volver a empezar. Si estás de acuerdo con esta decisión, yo te invito a que puedas orar conmigo esta oración y dejarlo entrar a Jesús en tu vida para que pueda ser tu Señor, tu Salvador y tu mejor amigo. Gracias te doy, Señor, por haber recibido tu palabra. Sé que soy pecador y te pido perdón y yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y has abierto tu corazón a Jesús para que Él pueda guiarte en este tiempo, yo te invito a que puedas leer la Biblia, que es el manual de instrucciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que puedas acercarte a una iglesia donde te puedas congregar y sobre todas las cosas que puedas empezar a tener esa relación con Dios para el día que Él venga a buscarnos, nos podamos encontrar todos allí en el cielo, adorando y alabando a nuestro Señor. Hermano y amigo,
yo te invito a que te puedas acercar a nuestra iglesia. Estamos en la calle Soriano, 1731, y nuestros días de reunión son los días domingo a las 10 de la mañana y a las 19 horas. Contamos con todo el protocolo sanitario para que podamos tener toda la seguridad y para cuidarnos los unos a los otros. Te esperamos, va a ser una bendición recibirte y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y bueno, te esperamos aquí en la iglesia con los brazos abiertos, va a ser de mucha bendición poder recibirte.